¿Qué pasó con Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar? ¿Fue olvidado por Dios? Conoce la historia del hijo que fue echado fuera, pero nunca abandonado por Dios. Todo empezó con una promesa imposible. Un juramento hecho por Dios mismo a un hombre anciano y a una mujer estéril. Pero los años pasaban y no había hijo. Abraham tenía ya más de 80 años. Sara, su esposa, llevaba una vida cargando con la vergüenza de la esterilidad. En una cultura donde ser madre era sinónimo de honra, ella solo conocía el silencio de una tienda vacía y la burla disimulada de otras mujeres. Entonces ocurrió lo impensable. Sara, impulsada por la desesperación y el deseo de ver cumplida la promesa divina, tomó una decisión que cambiaría la historia del mundo. Entregó a su sierva egipcia, Agar, para que Abraham tuviera un hijo con ella. Agar, una esclava. Una mujer sin voz, sin voto, sin derecho a decir que no. Pero cuando concibió, algo dentro de ella cambió. Donde antes había obediencia, ahora había orgullo. Y entre ella y Sara comenzó una guerra silenciosa, una tensión imposible de ocultar bajo una misma tienda. Sara explotó, y Abraham, en lugar de proteger a Agar, la dejó a merced del enojo de su esposa. Agar huyó, embarazada, sola en el desierto, deshidratada y humillada. Cayó junto a una fuente de agua. Era el fin. Nadie la buscaba. Nadie la esperaba. Nadie parecía recordar que en su vientre crecía el hijo del patriarca. Hasta que una voz la llamó por su nombre, Agar, sierva de Sara. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Era el ángel de Jehová. Por primera vez, alguien la veía. Por primera vez, alguien la llamaba por su nombre. Por primera vez, Dios mismo hablaba a una esclava. Y no solo eso, el ángel la bendijo. Le dijo que su hijo viviría, que se llamaría Ismael, porque Dios había oído su aflicción, que sería grande, libre, indomable, y que de él saldría una gran nación. Agar regresó, no por miedo, sino por obediencia, con una mirada distinta, con la certeza de que no estaba sola, que su hijo era escuchado por Dios, y el niño nació. Ismael, hijo de Abraham, hijo del desierto, el primer hijo del pacto, pero no el hijo de la promesa. Ismael creció entre tiendas, camellos y altares humeantes. Era el hijo del patriarca, el primogénito de Abraham, el heredero natural de una gran promesa. Su risa llenaba el campamento. Su voz era conocida entre los siervos, y aunque algunos susurraban a espaldas de su madre, nadie se atrevía a negar quién era su padre. Abraham lo amaba, lo enseñaba, lo formaba, lo miraba con orgullo, como quien ve el futuro a través de los ojos de su hijo. Pero mientras Ismael aprendía a cazar con arco, mientras crecía fuerte como el viento del sur, la tienda de Sara seguía en silencio. Hasta que, contra todo pronóstico, lo que era imposible ocurrió. Sara quedó embarazada. Nadie lo podía creer, ni siquiera ella. Una anciana con el rostro arrugado por el tiempo y el alma herida por años de espera, ahora sentía vida en su vientre. Rió como nunca antes. Y por eso, cuando el niño nació, le llamaron Isaac risa. Ismael tenía 13 años y su mundo empezó a quebrarse. El centro de atención ya no era él. El primogénito dejó de ser el elegido. Ahora, el campamento entero celebraba al recién nacido. Ismael miraba desde lejos, observaba cómo el amor de su padre se dividía, cómo los siervos adoraban al nuevo niño, cómo Sara lo miraba con desdén. Entonces llegó el día del gran banquete. Abraham celebraba el crecimiento de Isaac. Los invitados reían, la música sonaba. Y en medio de todo, Ismael, aún adolescente, aún lleno de fuego, soltó una carcajada. No era burla, era esa mezcla de juventud y enojo, de orgullo herido, de identidad confusa, de saberse el primer hijo, pero no el hijo que todos esperaban. Sara lo vio, no necesitó más. Caminó hasta Abraham con una orden que caería como trueno.
Echa a esta sierva y a su hijo. El corazón de Abraham se quebró. ¿Cómo podría echar fuera a su propio hijo? ¿Cómo separarse de la carne de su carne? ¿Cómo cortar un vínculo tan profundo? Pero Dios habló, y esas palabras fueron aún más duras que las de Sara. Oye la voz de Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Con el alma desgarrada, Abraham se levantó al amanecer. Preparó un poco de pan y un odre de agua, y con manos temblorosas se los entregó a Agar. Ella tomó a Ismael de la mano y caminó hacia el desierto de Beerseba. Expulsados, rechazados, solos. La promesa parecía haberse roto. El sol ardía sin misericordia sobre la arena. El viento levantaba espirales de polvo que golpeaban los rostros como pequeñas cuchillas. El odre se vació rápido. El pan se acabó. El silencio del desierto fue reemplazado por los gemidos de un niño deshidratado y el dolor silencioso de una madre rota. Agar no podía más. Miró a su hijo tambalearse bajo el peso del calor, hasta que cayó, exhausto, al suelo. Y entonces ocurrió lo que ninguna madre quiere hacer. Lo dejó bajo un arbusto y se alejó. «No quiero ver morir al niño», murmuró entre sollozos. Se sentó a la distancia, como a un tiro de arco, y lloró. El llanto de Agar se mezcló con el lamento sordo de Ismael, que apenas tenía fuerzas para levantar la voz. Era el final. Abandonados en el desierto, sin futuro, sin herencia, sin patria. Pero en ese abismo de desesperación, algo sucedió. Dios oyó la voz del muchacho. Una vez más, como años atrás en el desierto, el ángel de Dios apareció. «Agar, ¿qué tienes? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está». Y en ese momento, sus ojos se abrieron. Delante de ella, un pozo de agua. Corrió, llenó el odre y le dio de beber al muchacho. El agua tocó sus labios como una caricia divina. El aliento volvió, el pulso se aceleró. El niño abrió los ojos. Dios no lo había abandonado. Allí, en el desierto, Dios estaba con Ismael. No lo había olvidado, no lo había descartado. Aún fuera del campamento de Abraham, aún lejos de los altares, la mano de Dios lo sostenía. Ismael creció en el desierto. Se convirtió en un arquero hábil, salvaje como el viento, fuerte como el calor que lo forjó. Su carácter fue templado por la soledad, su fe por la supervivencia y su destino por una promesa que parecía olvidada, pero que seguía viva. Agar consiguió una esposa para él en Egipto. Ismael se convirtió en padre, en líder, en hombre de tribus. No era Isaac, no vivía en tiendas con promesa. No era el hijo del pacto, pero era hijo de Abraham, y era escuchado por Dios. Pasaron los años. Ismael se volvió padre de 12 hijos, jefes de tribus que poblaron desde Havilá hasta Shur, en dirección a Egipto. Sus descendientes levantaron tiendas, gobernaron valles, y se convirtieron en una nación poderosa, tal como el ángel de Jehová lo había prometido en el desierto. Nadie los dominó, nadie los silenció. Vivían lejos de Isaac, pero cerca de la eternidad. Y un día, muchos años después, Abraham murió. El patriarca de la fe, el hombre que escuchó la voz de Dios, que dejó todo por una promesa, finalmente fue reunido con sus antepasados. Su cuerpo fue sepultado en la cueva de Macpela, y en ese instante ocurrió algo inesperado. Ismael e Isaac se encontraron, dos hermanos separados por el conflicto, por las mujeres, por los caminos de Dios, ahora unidos en el dolor. Allí estaban, juntos, sin palabras, solo con la mirada de quienes conocen la historia completa, con los silencios de quienes han sido marcados por la misma sangre. Ambos eran hijos del pacto, de formas diferentes, con destinos distintos, pero ambos eran parte del plan de Dios. La historia de Ismael no es solo la historia del primer hijo de Abraham, es la historia de aquellos que han sido rechazados, los que no encajan, los que han sido echados fuera, abandonados, olvidados. Es la historia de los que creyeron que Dios solo escucha a los que están dentro. Pero la voz del desierto dice otra cosa. Dios oye, Dios ve, Dios no olvida. Tal vez tú, como Ismael,
fuiste desplazado. Tal vez sentiste que tu historia quedó fuera del centro, que otros fueron escogidos mientras tú sobrevivías. Pero escucha bien, Dios te vio bajo el arbusto, te oyó llorar y te levantó. Él también tiene promesas para los del desierto. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo este video, ¿alguna vez te has sentido como Ismael? ¿Has pensado que Dios se olvidó de ti o que tu historia no importa? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leerte, porque quizás, como en el caso de Ismael, lo que parecía un final era solo el comienzo.